Hemos pedido esta comparecencia sobre el Plan de Derechos Humanos porque resume como pocos los prejuicios ideológicos de este Gobierno. En esto debo agradecer la voluntad del señor Valiente de no disfrazarse de socialdemócrata nórdico. Es cierto que sí hay un gran disimulo en el plan, y es el de pretender hacer pasar una agenda política postmarxista por una defensa de los derechos humanos, pero ya estamos muy acostumbrados a ello. Es una característica de la ideología responsable de los peores atentados a los derechos humanos en el siglo XX, la de pretender ser la más firme defensora de esos mismos derechos. Basta recordar, por ejemplo, que la Unión Soviética creó un premio Stalin de la Paz, luego rebautizado Premio Lenin, y que uno de sus galardonados fue Fidel Castro. Pero bueno, partiendo de esta premisa de que exaltan en su discurso aquello que violan en la práctica, el documento es bastante transparente. Igual que el señor Valiente se levantó del Pleno para no condenar la invasión soviética de Hungría de 1956, nos presenta ahora un plan que deja totalmente al descubierto sus raíces ideológicas. Se lo agradezco, de verdad, señor Valiente. A continuación, estructuraré mi exposición en tres grandes apartados. Primero, haré una consideración general sobre los derechos humanos, luego me centraré en el proceso de elaboración del plan y, por último, analizaré su contenido, rogándole que nos aclare algunos puntos. Bien, empiezo con la cuestión previa. Y esta no es otra que el origen de los derechos humanos. Es evidente que los derechos humanos no son un producto de la naturaleza, son una construcción humana que se generó a un momento dado. ¿Y quién los inventó? ¿Fue Marx? ¿Fue Lenin? ¿Fidel Castro? ¿Manuela Carmena? Aunque esté sujeto a debate, creo que la respuesta es que los inventamos los españoles, en el contexto de la conquista de América. El famoso sermón de Antonio de Montesinos de 1511, las leyes de Burgos de 1512 y la Junta de Valladolid de 1550 forjaron la idea de que los indios americanos eran hombres libres y, como tales, tenían una serie de derechos que los españoles debían respetar: el derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad y a la propiedad. ¿Y por qué recuerdo esto? Porque si de verdad fuesen ustedes defensores de los derechos humanos, celebrarían con normalidad el 12 de octubre. La bandera de España es también la de la patria donde se originaron los derechos humanos. El descubrimiento de América no fue un genocidio, fue una conquista, pero fue una conquista con una característica que nunca antes se había dado, la del respeto de los derechos humanos del conquistado. Ni los romanos, ni los godos, ni los árabes lo habían hecho en la península ibérica. España sí que lo hizo en América. Por eso, en vez de huir de Madrid el 12 de octubre, como hizo la alcaldesa, o poner una bandera indígena, como hizo el señor García Castaño, y encima la puso al revés, pobre de usted, como se entere Evo Morales, lo que deberían hacer ustedes es quitarse los complejos antiespañoles y celebrar la fiesta nacional con el orgullo de quien pertenece a la nación que inventó los derechos humanos. Dicho esto, paso ahora al segundo punto de la exposición, el proceso de elaboración del plan. Este proceso refleja la gran mentira implícita en todos sus procesos participativos. En el de la elaboración del plan, como en todos, ha participado muy poca gente y la poca que ha participado les es muy afín ideológicamente. No hay más que ver las actas de las reuniones celebradas en el Media Lab Prado. 4 o 5 organizaciones por sesión y unas conclusiones a cual más disparatada: la policía municipal como principal amenaza de los derechos humanos en Madrid o el reconocimiento de la ocupación como derecho humano. Pero es que además el borrador del plan prevé la realización de 60 estudios, 17 diagnósticos y 19 análisis, es decir, casi 100 actuaciones para estudiar la situación de los derechos humanos en Madrid. Esto quiere decir por lo menos dos cosas. Primero, que se han puesto ustedes a escribir un plan sobre los derechos humanos en Madrid sin saber cuál es su situación. Es evidente que tendrían que haberlo hecho al revés, pero si no lo han hecho es, claro está, porque están dirigidos a confirmar sus prejuicios. Por tomar un ejemplo, en la página 57 prevén promover estudios para conocer el estado nutricional de la ciudadanía y, en especial, el de los colectivos más vulnerables, niños de 3 a 12 años. Pero vamos a ver, ¿no decían hace un año que había 25.000 niños desnutridos en Madrid? Los estudios los van a hacer ahora. ¿No será que, pese a la evidencia de la falsedad de su pretendida emergencia social, quieren darse la razón a sí mismos y encargan un estudio a medida? La segunda conclusión a sacar de la furia estudiosa del plan es que su motivación, de nuevo, es la del colocao. Evidentemente, van a encargar todos estos estudios a sus fines por lo que estos podrán asegurarse un flujo continuado de contratos. Siempre que se rasca, debajo de sus políticas aparece un colocao. Entro ahora en el contenido del plan. Básicamente, lo que han hecho es ir área por área y aplicar un supuesto enfoque de derechos humanos a cada una de ellas. Esto da para situaciones rocambolescas. Efectivamente, la policía municipal es presentada como una seria amenaza a los derechos humanos en nuestra sociedad.
Por eso, todo el esfuerzo está dirigido a proteger a sus supuestas víctimas y a formar a los miembros de la policía sin descanso, parecería, atemperar sus destructores impulsos. Esto de la formación es otra señal distintiva del plan. En total he contado 79 acciones formativas. Si incluyésemos las campañas de información y sensibilización, nos iríamos a más de 100. Una vez más, se confirma que su prioridad es imponer a los madrileños lo que deben pensar y, por supuesto, colocar a sus amiguetes, puesto que ya nos imaginamos a quienes encargarán los cursos de formación. El plan mantiene la idea de los planes de convivencia y seguridad, pese a haberlos supuestamente descartado. Señor Enrique de Luna, en Lavapiés, tras la polémica creada, le rogaría que nos lo aclarase. ¿Los mantienen o no los mantienen? En ningún momento del plan se hace referencia a los derechos humanos de los policías, es decir, las agresiones que puedan sufrir son olímpicamente ignoradas. Todo ello es coherente, claro está, con sus reiteradas negativas a ponerse del lado de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuando son atacadas. Es llamativo también el Comité Ético de la Policía Municipal que prevé el plan. Estará formado por policías y expertos en derechos humanos externos. Y el plan prevé que los miembros de este comité puedan, y cito textualmente, entrar en comisarías y recintos sin previo aviso y revisar las dependencias de retención de personas y los expedientes de las personas retenidas. Y yo le pregunto, ¿con qué autoridad? ¿Nos puede confirmar que esto esté hablado con los sindicatos policiales y que sea legal? Por otro lado, nos plantean ustedes un sistema de cogobierno ciudadano. ¿Eso qué es? Tiene toda la pinta de ser un esfuerzo más por, a través de la participación, deslegitimar el sistema vigente de democracia representativa. Por supuesto, los sistemas de rendición de cuentas que prevén son ante los órganos que han creado ustedes mismos, por ejemplo, la Oficina Antifraude. De someterse al control del Pleno y de la prensa, de eso nada. Claro, ¿cómo van a someterse al control de los gusanos de la oposición por usar la terminología del régimen que tanto admira el cubano? A los gusanos se les elimina, como se hizo con Osvaldo Payá, o como se ha hecho con el alcalde de Caracas en Venezuela. Quizá a usted le atraiga la idea de que el Gobierno de la Nación encarcele a la alcaldesa sin cargos simplemente por ser opositora. Así correría el escalafón y eso le favorece. A nosotros, en todo caso, nos parece una barbaridad. Igual de barbaridad que la reciente irrupción de las hordas chavistas en el Parlamento venezolano para amedrentar a los contrarios, en un acto que recuerda más de lo que debería a las iniciativas previstas en Madrid de rodear el Congreso. Una parte muy llamativa del plan está dedicada a la libertad religiosa. Se reconoce el derecho a ejercer la religión que se profese individual o colectivamente, tanto en público como en privado. Cuando, por ejemplo, Rita Maestre conculca este derecho en la capilla de la Complutense y es condenada judicialmente por ello, ustedes, sin embargo, salen en masa a apoyarla. ¿Nos puede explicar la coherencia de esta posición? Se prevé, además, una serie de acciones contra la islamofobia. Oiga, ¿y contra la cristianofobia no van a hacer nada? Porque ejemplos de asaltos a capillas hay unos cuantos en Madrid. Pero claro, eso lo justifican ustedes como parte de la libertad de expresión. ¿Y los asaltos a mezquitas, entonces, por qué no lo son? Por otro lado, la furia formadora tiene en este apartado religioso una curiosa tregua, cuando aquí, creo yo, tendría todo el sentido. Los fieles a la religión musulmana son mucho más propensos a discriminar a la mujer que los cristianos. ¿Por qué no montan cursos para hablar de la igualdad de la mujer y de sus derechos con los imanes? Además, en este apartado religioso me gustaría destacar que la futura ordenanza de convivencia revisará la cesión de espacio público para actividades religiosas y también estudiará las cesiones de espacios públicos realizadas en los últimos años a las confesiones religiosas para valorar si se ha privilegiado de forma injustificada a una determinada confesión. ¿Nos puede explicar esto qué quiere decir? Finalmente, dice el plan que se revisarán los espacios, servicios y políticas municipales para garantizar el cumplimiento del principio constitucional de aconfesionalidad, lo que incluye la eliminación de símbolos religiosos en espacios públicos. Entiendo que, en coherencia con esta idea, retirará usted todos los símbolos religiosos del cementerio de la Almudena y también las capillas de los tanatorios municipales. ¿Nos podría informar cuándo van a empezar a quitar las cruces? El plan anuncia acciones para afrontar procesos de radicalización de jóvenes pertenecientes a ciertos colectivos, bandas latinas y neonazis. Oiga, ¿y las bandas violentas de ultraizquierda? ¿Esas no son una amenaza? Distrito 14, Moratalaz, Alfonso Fernández y sus amigos. Quizá la mejor forma de evitar esta radicalización sería que ustedes no idolatrasen a los que ingresan en prisión por actos violentos. La referencia a la memoria histórica no podía faltar. Aquí nos avisan de que van a promoverla en los currícula de escuelas o espacios educativos municipales. ¿Con qué competencia? También piden la revisión del Valle de los Caídos para que se eliminen los símbolos contrarios a la Ley de Memoria Histórica. Que el Valle esté en el Escorial, eso supongo que es irrelevante. En el apartado de la no discriminación por sexo, nos anuncian la progresiva adaptación de los documentos y formularios institucionales para que incorporen la opción de identidad no binario, mujer, varón
otros. ¿A cuántas personas afecta esta opción de otros? Dentro de los programas de intervención comunitaria intercultural llama la atención la de las estrategias antirrumores. ¿Esto qué es? ¿Se va a dedicar este ayuntamiento, que es incapaz de limpiar las calles, a identificar y a controlar rumores? En cuanto a la revisión de la normativa relacionada con el derecho de admisión de locales privados en Madrid, me gustaría saber cómo lo van a hacer. Si una persona a la que obligan ustedes a admitir en un local privado luego genera un percance, ¿cómo asumirán ustedes la responsabilidad? Nos anuncian también que van a incluir símbolos más inclusivos en los semáforos. ¿Cuáles? Voy terminando. El apartado dedicado a la vivienda, claro está, vulnera el artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pues, les guste o no, el derecho a la propiedad privada es un derecho humano y los ocupas que ustedes tanto defienden lo vulneran sistemáticamente. Si fuesen ustedes verdaderos defensores de los derechos humanos, defenderían a los propietarios y a los afectados por las ocupaciones, en vez de ponerse del lado de los usurpadores. Y en este sentido, llama la atención que promoverán acuerdos con grandes tenedores y propietarios de los inmuebles para que no se produzcan los desalojos y se finalicen los procesos judiciales. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando alguien no pague su alquiler, el ayuntamiento retorcerá el brazo del dueño del piso para que le mantengan el piso. ¿Y entonces quién le paga el alquiler? Tengo mucha curiosidad porque nos explique el programa Madrid te alimenta. Suena mucho a los comités de abastecimiento local de Venezuela, copiados a su vez de Cuba. Maduro les ha puesto un lema que es el siguiente: la dieta de Maduro te pone duro. Las protestas de los grupos feministas ante este lema han sido inexistentes. Yo aquí en Madrid quizá les sugeriría el siguiente: en la dieta de Carmena, la reina es la Magdalena. En todo caso, me pregunto si cree usted que en Madrid tenemos los problemas de abastecimiento de Venezuela y si, dado que la distribución alimentaria está en manos privadas y la alimentación es un derecho humano, ¿cree usted que la solución es nacionalizar todos los supermercados? ¿Son Mercadona y Lidl violadores de los derechos humanos? Quienes sí que van a ser castigados son no solo los supermercados, sino también los restaurantes y la hostelería. Y es que el plan anuncia sanciones a estos establecimientos por no hacer un uso eficiente de los alimentos. ¿Nos puede explicar cómo los va a inspeccionar y cuáles van a ser las sanciones? Y lo último, en lo referido a la circulación, el plan hace grandes anuncios. Por un lado, valora la eliminación de los aparcamientos azules. Y por el otro dice que el ayuntamiento va a estrechar carriles como cauce para ralentizar el tráfico. Ahora resulta que estrechar carriles es un derecho humano. Espero sus explicaciones. Gracias.